Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de las características de las civilizaciones de Mesopotamia y también de su marco geográfico e histórico. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Entre el cuarto milenio antes de Cristo y el siglo sexto antes de Cristo, en Mesopotamia, que es una región histórica de Asia Menor, que significa tierra entre ríos, surgieron las primeras civilizaciones urbanas y después vastos imperios que se extendieron por toda esta región geográfica. Aparte de esto, estos grandes imperios destacaron por su organización política, social, cultural y religiosa, las cuales influyeron en los pueblos que habitaban en sus cercanías. Mesopotamia como región histórica se encuentra ubicada en el suroccidente del continente asiático. Esta región se encuentra bañada por dos ríos principales que son el río Tigris y el río Éufrates. Aparte de esto, esta región histórica se divide en dos áreas: la Alta Mesopotamia, ubicada al norte de la región, y la Baja Mesopotamia, ubicada al sur. La diferencia entre una y otra es que en la Alta Mesopotamia, al norte, esa es una región más que todo montañosa, poco fértil y que los pobladores de la antigüedad utilizaron principalmente para la cría de cabras y también pues de ovejas y otros animales, mientras que la Baja Mesopotamia, que tenía las desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates, sí eran unas regiones más aptas para la agricultura. Por lo tanto, sucedía que allí se establecieron los principales asentamientos. Aparte de esto, sucedía que en la Alta Mesopotamia, cuando pues las capas de nieve de las montañas pues bajaban por los ríos, hacían que estos aumentaran su tamaño y por lo tanto provocaban inundaciones. Pero sucedía lo contrario en el verano, porque en esa etapa del año, pues justamente los ríos se secaban. Entonces, la solución que emplearon los primeros habitantes fue construir canales y diques para poder llevar el agua para los regadíos de la agricultura, y al mismo tiempo los diques servían para mantener el agua durante las temporadas secas del año. A partir del año 4000 a.C., en la Baja Mesopotamia, eh, como esta zona era muy agrícola y muy próspera, pronto allí empezaron a construirse los primeros asentamientos, y estos asentamientos fueron edificados por los sumerios. Este pueblo constituyó ciudades como por ejemplo Ur, Eridu, Lagash, entre otras, las cuales pues se mantenían gracias al comercio de los excedentes agrícolas. Estas ciudades eran gobernadas por una clase sacerdotal, entonces su sistema de gobierno era una teocracia, donde los sacerdotes son quienes pues rigen la sociedad eh, de, de un pueblo. Entonces los sacerdotes vivían en los sigurat, que eran los templos que se ubicaban en el centro de estas edificaciones, las cuales, aparte de servir como centros astronómicos, también funcionaban, por ejemplo, para la vida social, económica y política como símbolos de la autoridad. Aparte de esto, las ciudades sumerias tenían murallas de defensa, y por fuera de las murallas se encontraban los grandes centros
agrícolas, los cuales tenían diques, tenían canales de riego y también tenían sistemas de drenajes. Entonces los sacerdotes que vivían en el Sigurat, aparte de llevar lo que es la vida religiosa y también pues administrar lo que es la economía y las leyes, también eran los encargados de administrar las obras de construcción y, por ejemplo, mantener los drenajes y los diques y los canales en funcionamiento y que estuvieran limpios, pues para que se pudieran utilizar para la agricultura y así pues mantener la economía de excedentes agrícolas que se utilizaban para comerciar con otras ciudades. Otro hecho importante es que estas ciudades sumerias eran políticamente independientes una de las otras, a pesar de que a nivel lingüístico, cultural, genético, entre otros aspectos, pues eran básicamente lo mismo, pero cada una mantenía su independencia política y podían luchar entre sí o establecer alianzas colectivas. A partir de el año 3000 a.C., estas ciudades-estado evolucionaron política y económicamente hasta que se convirtieron en grandes centros de poder regional, los cuales pasaron a constituir los primeros imperios de la historia. El primero de estos imperios fue el Imperio Acadio, establecido por el rey Sargón de la ciudad de Akkad, y esta última fue la capital del estado. El segundo imperio fue el Imperio Babilónico, el cual desde la ciudad de Babilonia llegó a controlar grandes extensiones de la región de Mesopotamia, pero decayó ante las invasiones del Imperio Hitita, que era un estado que se encontraba ubicado sobre la actual Turquía. Otro imperio importante fue el Imperio Acadio, el cual constituyó uno de los primeros imperios multiculturales de la historia, porque en su dominio llegó a controlar toda Mesopotamia y también controló regiones del Levante mediterráneo y también partes de Egipto. Finalmente, este gran imperio cayó ante las invasiones de los babilonios y de los persas. Otro imperio importante fue el Imperio Neobabilonio, que fue el resurgimiento del anterior imperio babilónico. Este imperio se estableció gracias al rey Nabucodonosor, el cual llegó a controlar grandes extensiones de tierra de Mesopotamia, llegó hasta el Levante mediterráneo y Egipto, pero finalmente este gran imperio decayó ante las invasiones de los persas. El crecimiento de las civilizaciones mesopotámicas se debió gracias a un excelente comercio. El primero de estas actividades comerciales fue la agricultura, ya que gracias a la existencia de los ríos Tigris y Éufrates y de la existencia de los canales de riego y de los diques, la agricultura fue muy próspera y se cultivaba, por ejemplo, hortalizas, legumbres y cereales, los cuales se utilizaban para el consumo local, pero también se utilizaban para comerciar con otros estados. Otra parte importante fue la ganadería, principalmente de cabras, ovejas y vacas. Aparte de esto, también se desarrolló la artesanía. Principalmente se trabajaba las telas, los metales, la alfarería y la orfebrería. Aparte de esto, también fue importante la red de comercio como tal, ya que las civilizaciones de Mesopotamia exportaban principalmente cereales, legumbres, hortalizas y también pues sus artesanías de alfarería, que es el trabajo de la cerámica y de la escultura. También exportaban lo que era el trabajo de los metales, estatuillas y también pues
cuentas y adornos para el cuerpo, y también exportaban, por ejemplo, lo que es la orfebrería, que es el trabajo de los metales a un nivel más preciso de esculturas, entre otros objetos. Inicialmente, estos intercambios se realizaban mediante el trueque, que es intercambiar productos por otros que no se tienen, pero después se empezaron a utilizar las primeras monedas. Aparte de esto, Mesopotamia también recibía importaciones de pueblos vecinos. Por ejemplo, los egipcios importaban oro, mientras que los persas importaban piedras preciosas y madera, mientras que en el caso de los pueblos de la península de Anatolia, específicamente lo que hoy en día es Turquía, se importaban también objetos como el cobre y el bronce, los cuales pues a su vez se utilizaban en Mesopotamia para el desarrollo de la orfebrería y el trabajo de los metales. Otro aspecto importante de las civilizaciones de Mesopotamia fueron las leyes. En esta imagen podemos ver lo que es el código del rey Hammurabi de Babilonia, el cual se estableció en el año 1760 a.C. El código está representado en un monolito de piedra de 2 metros, en el cual podemos observar al rey Hammurabi recibiendo las instrucciones del dios Shamash, el cual era el dios mesopotámico de la justicia. Las sociedades de Mesopotamia estaban establecidas a través de una serie de clases sociales. Entonces, en los grupos superiores se encontraban los reyes, los sacerdotes, los nobles y los altos funcionarios. Los reyes eran considerados descendientes de los dioses, por lo tanto, tenían ahí la legitimidad para gobernar sobre el pueblo. Los sacerdotes cumplían lo que eran las festividades religiosas y cuidar el culto a los dioses, aparte también de labores administrativas, así como también labores de astronomía y matemáticas. Aparte de esto, se encontraba la nobleza, que estaba emparentada con los sacerdotes y los reyes. Luego tenemos a los altos funcionarios, los cuales servían como embajadores ante otras ciudades o imperios. En los sectores intermedios tenemos, por ejemplo, a los funcionarios de los templos y también a los comerciantes. Entonces, los comerciantes se encargaban de lo que era pues recibir los ingresos y también de las importaciones, todo lo que tenía que ver con los productos, mientras que los funcionarios intermedios estaban constituidos, por ejemplo, por los escribas, que eran las personas encargadas de leer y escribir los documentos estatales. En el nivel más bajo se encontraba ya lo que era la población, los campesinos, los artesanos, los soldados y los esclavos, los cuales eran los responsables de mantener en pie la agricultura, el comercio, también mantener las defensas de los estados y al mismo tiempo pues contribuir con el trabajo de las construcciones y el mantenimiento de los canales de riego y de los diques. Por lo tanto, ellos eran el sector productivo de la sociedad. Las civilizaciones de Mesopotamia también son reconocidas por sus avances culturales y técnicos. El primero de ellos fue el desarrollo de la astronomía, ya que los habitantes de Mesopotamia dieron mucha importancia al estudio de las estrellas porque tenía que ver con sus conceptos de religiosidad. Entonces, aparte de esto, los habitantes de Mesopotamia fueron los primeros que establecieron o dividieron las estrellas en constelaciones. Otro avance importante
fue el desarrollo del calendario, ya que las necesidades de regular las actividades religiosas, laborales y de cultivos y agricultura, pues hizo necesario establecer un horario y establecer también pues una serie de días para llevar a cabo estas labores. Fue así que ellos desarrollaron un calendario que tenía 12 meses lunares de 29 a 30 días, con un mes que añadían cada 6 años. Otro avance importante fue la matemática, vinculada también al estudio de las estrellas, en la cual estos pueblos desarrollaron un sistema para poder medir, contar y pesar. También las matemáticas eran necesarias para la construcción de los sigurats o de los templos, aparte de otras edificaciones. Inicialmente el sistema matemático que ellos emplearon fue sexagesimal, pero después se convirtió en decimal. Es importante destacar que ellos desconocían el cero. Respecto a lo que tiene que ver con el arte y la construcción, los principales aportes de las civilizaciones de Mesopotamia fue el arco y la bóveda, que se utilizó mucho, por ejemplo, en los palacios y en los templos montaña o sigurats, y también se utilizaba en otras obras de arquitectura menores y de defensa militar. Sucede que en Mesopotamia escasea la piedra, por lo tanto, sus habitantes debieron utilizar el adobe, fundiéndolo o construyéndolo en forma de ladrillos, los cuales agrupaban y así pues podían crear los palacios y los sigurats. Pero debido a la escasa durabilidad que tiene el adobe, pues hoy en día solo se conservan algunos monumentos, que son principalmente los palacios y los sigurats. Los palacios representaban el poder y la autoridad de los reyes. Aparte de eso, también ahí residían los nobles, los reyes, y también se recibían a funcionarios de otras ciudades y de otros imperios. Aparte de eso, también tenían almacenes donde pues se administraba lo que era la distribución de los excedentes agrícolas. También es importante destacar los templos montaña o sigurats, los cuales podían alcanzar incluso eh, eh, 7 terrazas de altura, en las cuales pues los sigurats tenían varias funciones. La primera y más importante era servir como lugares para realizar los sacrificios a los dioses. También servían como centros de estudio y observación astronómica y también tenían un uso social vinculado a la política, a la vida social del pueblo y también tenía que ver, por ejemplo, con la economía y también tenía que ver con el comercio. Muchos de estos templos también fueron destruidos por la mano del hombre, por ejemplo en las guerras, que fue lo que hizo, por ejemplo, el Estado Islámico, que considerando en su visión estas estructuras como obras paganas, pues las dinamitaron. Otro ejemplo de el avance de las civilizaciones de Mesopotamia y de su arte es la escultura, porque si bien los pueblos de Mesopotamia no constituyeron esculturas monumentales, sí constituyeron pequeñas figuras en las cuales pues representaban, por ejemplo, a los reyes, a los nobles, también a los sacerdotes y también a seres mitológicos con forma de reptil. Una de las figuras de escultura más reconocidas de los pueblos de Mesopotamia es la Gudea de Lagash, que podemos ver representada en esta imagen. Otra parte donde progresó el arte
de los pueblos de Mesopotamia fue en los relieves, los cuales se utilizaban para embellecer los templos, los palacios, entre otras obras de arquitectura. En esta, por ejemplo, podemos ver representada la escena de caza del rey Asurbanipal, que se encontraba en la ciudad de Nínive, que hacía parte del Imperio Asirio. Aparte de esto, también es importante destacar que en los templos y en los palacios, aparte de otras obras de arquitectura, pues muchas veces se decoraba los ladrillos de adobe con azulejos esmaltados, como por ejemplo se puede ver en la puerta de la diosa Ishtar, que pues marcaba la decoración de la ciudad de Babilonia, la cual podemos ver en vivos colores azules y también con otros colores como el amarillo, el dorado, y que también incluía incrustaciones de diferentes piedras preciosas, debido al carácter religioso que muchas de estas estructuras tenían para el pueblo. Uno de los aportes más importantes de las civilizaciones de Mesopotamia fue indudablemente la escritura, porque permitió el paso de la prehistoria a la historia tal como la conocemos actualmente. Inicialmente quienes inventaron la escritura fueron los sumerios en el año 4000 a.C. En un principio, la escritura era basada en pictogramas e ideogramas, es decir, que representaba animales, acciones o cosas, pero con el pasar del tiempo, estos pictogramas e ideogramas pasaron a constituir sílabas y palabras. Esto dio paso a la escritura cuneiforme, y la escritura se realizaba de la siguiente manera, y era que en losas de arcilla, mediante punzones, se dejaban las hendiduras que representaban la escritura y se ponían a secar al sol. Esta invención de la escritura fue muy importante porque permitió dejar obras escritas como por ejemplo el poema de Gilgamesh de 4000 años de antigüedad y también códigos legales como el Código de Hammurabi que mencioné anteriormente, aparte de otros documentos estatales y de mitología, como por ejemplo la lista de los reyes sumerios. Finalmente, otra de las características importantes de Mesopotamia es la religión, ya que cada una de las ciudades-estado e imperios que habían en esta región pues eran politeístas, es decir, tenían una gran cantidad de dioses, los cuales pues podían tener características de la naturaleza y muy humanas, aparte de que en cada ciudad y cada estado tenía sus principales divinidades protectoras. Aparte de esto, la religión también fue muy importante como elemento estatal para legitimizar la autoridad de un gobernante, para legitimizar la autoridad de los sacerdotes y al mismo tiempo para poder administrar y controlar a la población en aspectos de leyes y también de moralidad. Entre los principales dioses encontramos a Marduk, que es dios de la creación, Enlil, que es dios del viento, Shamash, que es dios del sol y de la justicia, e Ishtar, que es la diosa del amor y de la guerra. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.